Hola, buenas noches. Bienvenidos mis hermanos. Gracias por estar nuevamente con nosotros, ¿verdad? De antemano les pedimos una disculpa porque el día de ayer no nos fue posible estar transmitiendo, pero gracias al Señor que el día de hoy pues nos ha permitido, ¿verdad?, estar juntos. Y pues vamos a darle la bienvenida. Gracias al Señor por nuestro hermano Aarón que nos ayuda a poner este minutero para que poco a poco vayan entrando todos. Y pues los saludamos. Pues gracias al Señor que estamos nuevamente. Y pues el día de hoy pues me toca a mí la palabra. Les prometo que ya el domingo mi esposo va a estar compartiendo, pero pues el día de hoy quise ser la portadora y pues es un privilegio el estar compartiendo de la palabra. Y pues el tema de hoy es el número 32. Estamos estudiando Efesios, pero ¿qué les parece si antes de iniciar pues nos ponemos en las manos del Señor para que Él sea el que hable, que yo sea el instrumento que Él use, que sea su boca y que puedas bendecirte en este día, en esta noche? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque nuevamente nos concedes, Padre, estar aquí juntos estudiando de tu palabra, Señor. Gracias porque has dado el tiempo a mis hermanos de venir y escucharte, Padre. Te pedimos un espíritu de revelación y de sabiduría, Señor. Te pido, Padre, que tú, Señor, seas hablando, Señor, y que, Señor, todo nuestro ser esté atento, Señor, que puedas bendecirnos en esta noche, Señor. Estamos hambrientos de ti, Señor. Necesitamos, Padre, que tú nos alimentes, que tú nos suministres de tu espíritu, Padre. Gracias te doy, Señor, y te pido que limpies los aires, Señor, que nada pueda, Señor, distraernos, sino que estemos, Señor, aquí con todo nuestro ser dispuestos para ti, Señor. Abre nuestros ojos, Padre. Queremos verte, Señor. Queremos que tú nos hables, Señor. Queremos, Señor, que estas tinieblas, Señor, se quiten de nosotros, Señor. Queremos estar preparados para tu venida, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Bueno, pues les decía que pues hoy es un día con una nueva misericordia de parte del Señor. Y pues ya estamos aquí casi a punto de cerrar este día. Ya estamos casi a punto de descansar, pero el Señor en esta noche todavía tiene una cena para ti, como decía nuestro hermano Jesús. Ayer ya estábamos listos, pero pues hoy toca cenar rico, ¿verdad? Y que sea una palabra que bendiga la vida de cada uno de nuestros oyentes, ¿verdad? Pues bien, entonces nuestro tema es el tema número 32. Y este tema se titula La Iglesia, el propósito eterno de Dios. El tema es La Iglesia, el propósito eterno de Dios. Entonces, como les decía, gracias al Señor que nuevamente nos concede estar aquí frente a de ustedes para que juntos estudiemos su palabra. Y pues es un privilegio realmente pues estar juntos, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, el capítulo de Efesios 3, aquí estamos conociendo la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de parte de Dios. Como hemos dicho anteriormente, Efesios es un libro lleno de misterios, que en otro tiempo estos misterios estaban escondidos, pero Dios usó al apóstol Pablo para que nos llegue la revelación. Entonces, Dios tiene misericordia de nosotros y nos aclara, nos da un espíritu de sabiduría. Por eso siempre debemos de orar que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos ver esos misterios y no tan solo que los veamos, sino que realmente sean revelados a nosotros, que los tomemos, que los experimentemos, que los hagamos carne
en nosotros. En el estudio anterior del miércoles decíamos que en ningún otro libro de la Biblia se nos habla con tanto detalle acerca de lo que es la iglesia. Aquí en Efesios nos muestra muchos detalles de lo que es la iglesia. Y a lo largo de los 6 capítulos vemos los diferentes aspectos de la iglesia. Desafortunadamente, a muchos hermanos aún no se les revela lo que es la iglesia, porque algunos siguen pensando que la iglesia es un edificio de reunión o cierto grupo o denominación, o que solo al grupo al que pertenecen es la iglesia. No reconocen a otros hermanos que han sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, simplemente por el hecho de no pertenecer a su grupo o denominación. Pero gracias al Señor que Él poco a poco nos está revelando lo que es la iglesia. Nosotros amamos a nuestros hermanos que en cualquier lugar del mundo invocan su nombre, a todos los que han sido redimidos con su preciosa sangre. Gracias al Señor, si a usted ya se le reveló lo que es la iglesia. Amén. Entonces, el día de hoy, nuestra lectura base será Efesios 3, del 9 al 13. Y Efesios 3, del 9 al 13 dice así en el nombre del Señor: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para la multiforme sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Entonces, decíamos pues que Dios quiere aclarar por medio del apóstol Pablo cuál es la manera de dispensar ese misterio escondido, y también nos dice el propósito de que ese misterio se nos sea revelado. Como el misterio estuvo oculto y no había sido revelado, pero Dios se lo reveló a Pablo, él lo entendió, y ahora a través de todas sus epístolas, él nos lo explica y nos lo enseña de una manera práctica todos estos misterios. Entonces, en el versículo 9, Dios nos dice que nos quiere alumbrar a todos, no solo a algunos creyentes, sino que dice que a todos. Entonces, Dios nos quiere ayudar a entender cuál es la dispensación del misterio escondido, es decir, la manera que Él se administra y el propósito por el cual nosotros debemos saber ese misterio. Entonces, el miércoles pasado veíamos cuál es el misterio escondido desde los siglos. Ese misterio, decíamos que es el misterio de la piedad, del cual hace referencia el apóstol Pablo ahí en Primera de Timoteo 3:6. Y decía así, Primera de Timoteo 3:16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio que a nosotros se nos ha sido revelado. Quizás algunos piensan que esto es algo simple, pero no muchos alcanzan a ver que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. No muchos alcanzan a ver que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Ahora nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros vemos con mayor claridad ese misterio, y aún más hemos sido alumbrados para conocer el propósito de que nos fuera dado a conocer el misterio de Dios, o ese misterio oculto. En el versículo 9 se nos dice que el misterio escondido, al igual que en Primera de Timoteo 3:16 y en el versículo 10 de Efesios 3, se nos aclara el propósito.
se nos dice el motivo por el cual se nos da a saber ese misterio escondido. Y recuerdan que veíamos que el propósito es para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de ¿quién? De nosotros, de la iglesia, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Ya los estuvimos estudiando con más detalle la semana pasada, pero si usted no estuvo presente o no escuchó el mensaje, lo invito a que busque la lección número 31 de Efesios. Ahí se quedó guardada en Facebook y en YouTube. Entonces, Dios quiere revelarnos muchas cosas, pero no pensemos que ya lo sabemos todo. Pensemos que cada día necesitamos ser pobres en espíritu, necesitamos ser humildes, así como fue el apóstol Pablo. A él se le dieron a conocer muchos misterios, pero aunque a él se le dio a conocer, eso no quiere decir que a nosotros automáticamente se nos van a revelar. No, nosotros también debemos orar por un espíritu de sabiduría y de revelación. Debemos ser constantes y pedirle al Señor, rogarle al Señor que nos ayude a entender su palabra, que necesitamos conocerle y que nos abra su palabra, que así como se los reveló a Pablo, así lo haga también con nosotros, que se dispense dentro de nosotros, que se administre a nuestro espíritu. Entonces, el tema de hoy, como les decía, es el número 32. La iglesia, el propósito eterno de Dios. Escúchelo bien, la iglesia, el propósito eterno de Dios. Entonces debemos de tener claro lo que es el misterio de Dios y el misterio de Cristo, porque son asuntos diferentes. Pero vamos a ver estos dos puntos a la par, lo que es el misterio de Dios y el misterio de Cristo, porque al conocer uno se nos aclara el otro. Entonces decíamos que el misterio de Dios es Cristo, el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Y estábamos viendo primera de Timoteo 3:15 y 16 y dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces el apóstol Pablo, recordemos que él era judío, y con esa mentalidad judía, siendo él un experto en la ley, nos dice que la iglesia es la casa de Dios. Para decirnos esto, él estaba en su mente o él estaba recordando o pensando en el tabernáculo del Antiguo Testamento y en el templo. Por eso dice que si tardo, en el versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. O sea que él usaba los términos del Antiguo Testamento para enseñarnos cosas en el Nuevo Testamento, porque él entendió, él vio claramente ese cambio de la ley a la gracia. Y con estas expresiones nos dice cuán importante es la iglesia para Dios. Recordemos lo importante que era el tabernáculo para los judíos. De la misma manera, la iglesia es lo mismo para Dios. El templo es una figura que sirve para entender que algo fijo iba a contener a Dios. Pero el tabernáculo representa ese peregrinar en la tierra, lo mismo que un cuerpo físico. Somos ambulantes llevando la presencia de Dios por todos lados. Pero llegará un día que el Señor glorifique nuestros cuerpos y nuestro templo tendrá un lugar fijo y la presencia de Dios estará en ese templo. Entonces las ideas de Pablo como judío nos ayudan a entender que una casa sirve
para enseñarnos que ahí vivía Dios, que al igual que en el tabernáculo llegaba la presencia de Dios, ahí se convertía en la casa de Dios de una forma ambulante. Entonces, luego, con el tiempo, ya no usaban el tabernáculo, sino que construyeron un templo. Y ahí, a ese templo, también llegó la presencia de Dios. Y ahora ese templo era la casa de Dios. Pero en figura, tanto el tabernáculo como el templo son Cristo. Y ahora también Pablo nos dice que el tabernáculo del Antiguo Testamento y el templo ahora son la casa de Dios, es decir, ahora es la iglesia. Entonces, ahora debemos entender que en el Nuevo Testamento la presencia de Dios ya no iba a estar en el tabernáculo, en una tienda o en un templo. No, ahora Pablo nos dice que ese templo y ese tabernáculo es la iglesia. Y hablando espiritualmente, esto nos quiere enseñar una verdad, que el proceso que Dios hace es para que la iglesia sea su casa, la casa del Dios viviente. Y ahí en 1 Timoteo 3:15, ya lo leímos, pero dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Se recuerdan que yo les he dicho que a mí me gusta buscar otras versiones de la Biblia porque a veces, siempre nos ayudan a entender con más claridad algún asunto. Y en la traducción lenguaje actual dice, 1 Timoteo 3:15, por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La familia del Dios vivo, porque acá dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, y acá dice, para que si tardo sepas cómo debes comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y acá en esta traducción nos dicen que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces, en esta traducción lenguaje actual, se nos dice que la casa de Dios es la iglesia. Y realmente tiene lógica, porque usted y yo individualmente somos una habitación, una morada. ¿Se recuerdan en Juan 14:2 que el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En este versículo de Juan, el Señor Jesús hacía referencia de que tenía que ir a preparar un lugar, y muchos piensan que habla de la casa en el cielo, de prepararnos una mansión celestial para el día que nosotros muramos, de que el día que usted muera va a tener ahí su casota en el cielo. Pero realmente Él se estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección. Él iba a preparar lugar ahí en la cruz, porque como el Espíritu ahora sí podía entrar dentro de nosotros en una forma personal y hacernos la habitación, la morada de Dios, y todos como el nuevo hombre ser la casa de Dios. Y si usted no cree, o si usted dice, no, esto está fuera de contexto, en Hebreos 3:6 nos aclara más. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿quién es? La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria en la esperanza. Entonces la casa de Dios somos nosotros le contenemos. Entonces, como un ejemplo, les voy a hacer una pregunta. ¿Será acaso que una casa se compone
solamente de una sala, decir, te invito a mi casa y solamente es un bloque donde tú tienes una sala, o te invito a mi casa y lo único que hay es un baño o una cocina o una recámara. No, una casa tiene muchas áreas, tiene muchos cuartos que se usan con diferentes fines. Una casa tiene muchas moradas, tiene un cuarto de baño, una recámara, cuartos de estar, el cuarto de la tele, la cocina, el comedor, la sala. De la misma manera, la casa de Dios se compone de muchos individuos que juntos forman la casa de Dios. Las moradas vivientes ahora forman parte de la familia de Dios. Amén. Di un amén ahí si tú lo logras ver. Dale un gloria a Dios si alcanzas a ver que eres la morada del Dios viviente. Y junto a los demás hermanos que han sido comprados con la sangre de Cristo, formamos la casa de Dios. Porque los hermanos o las personas que ya han muerto no están en el cielo, no están en su mansión celestial. De acuerdo a la pureza de la palabra, están en el Hades esperando la venida del Señor, ya sea para recibir su castigo o su recompensa. Entonces, volvamos nuevamente a 1 de Timoteo 3:15 y 16. 1 de Timoteo 3:15 y 16. Dice así: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Estos versículos nos aclaran cuál es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Entonces, esto está bajo el contexto de la encarnación de Cristo, y porque Dios está interesado en una casa viva, no en una construcción hecha de manos, hecha de materiales, sino una edificación, una casa hecha con piedras vivas, así como nos lo enseña el apóstol Pedro. Sabemos pues que el templo y el tabernáculo del Antiguo Testamento eran sombras, eran tipos, eran figuras que nos ayudaban a entender lo que pasaría en el futuro. Nos estaban mostrando la encarnación de Cristo, y la encarnación de Cristo es un misterio. En otros versículos se nos muestra que la iglesia es el misterio de Cristo. Pero entonces, primeramente, debemos entender el misterio de Dios, porque recuerden que hay dos misterios, el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Y debemos de saber que el misterio escondido es que Dios hecho hombre, ese es el misterio, es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque nadie puede entender que el Dios Todopoderoso viva en un cuerpo humano. Es difícil para la mente humana entender, y es más, no lo podemos explicar, porque desde la eternidad pasada Dios tenía un plan y un propósito. ¿Y cuál era ese plan y cuál era ese propósito? ¿Usted lo sabe? Pero antes que nada, recordemos lo que es un misterio. Un misterio es un asunto secreto o reservado, algo oculto, algo que no se puede explicar. Por ejemplo, los médicos saben cómo funcionan los órganos del cuerpo, pero no pueden explicar cómo es posible que esa persona exista. Hay muchas cosas que la ciencia o la medicina no puede explicar, como el hecho de que cómo la vida corre por dentro de la persona. Muchos médicos aún catalogan el nacimiento de un bebé como el milagro de la vida. Es tan asombroso ver cómo esas pequeñas células pueden llegar a formar un nuevo ser,
cómo el cuerpo humano es capaz de dar una vida nueva. Aún en la mente humana no ha habido alguien que entienda lo estructurado que es ese milagro de la vida. Otro ejemplo puede ser el conocer la mente humana. Dígame, ¿quién puede conocer la mente humana? Quizás puedan encontrar ciertos patrones de conducta, pero realmente no saben lo que hay en cada mente. Tampoco pueden entender el corazón psicológico del ser humano, porque todo esto es un misterio, es algo oculto. Y hay muchos ejemplos de misterios que no podemos entender ni explicar con facilidad. Otro ejemplo sería la electricidad. ¿Cómo podemos explicar lo que es la electricidad? ¿Cómo podemos explicar que esa energía corra y fluya a través de los cables? Entonces, es difícil de entender y de explicar porque es un misterio. O también otro ejemplo podría ser el viento. El viento, miren, lo podemos escuchar, es más, nos puede hasta despeinar, lo podemos sentir, pero no lo vemos. Sin embargo, es algo real. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos que no podemos explicar, pero realmente son reales. De la misma manera, Dios es un misterio, porque no se puede explicar cómo ese Dios grande, ese Dios creador, se hizo pequeño y habitó entre nosotros. Entonces debemos saber que Dios es un misterio, que Cristo es un misterio y que la iglesia es un misterio. La iglesia es una entidad corporativa. Somos un sinfín de hombres que llevamos, hombres y mujeres, pero aquí recuerden que al decir hombres nos referimos a hombres y mujeres. Somos un sinfín de personas que llevamos la vida de Dios, que la vida de Dios corre a través de nosotros, que el Dios triuno habita dentro de nosotros. Realmente eso no se puede explicar, pero es algo real. No se puede ver que Dios habita dentro de nosotros, pero realmente Él está ahí. Y la mente humana no lo puede entender. Esa realidad es difícil de aceptar, pero Dios está dentro de nosotros porque dentro de ti hay una convicción de que Él mora en ti, que tú eres la habitación, eres la morada de Dios. Por ejemplo, el día de ayer, a mí se me dificultaba como que entender un poquito este tema. Y yo no sabía cómo darlo a entender porque realmente es un poquito, sí es difícil de entender, mucho más es explicarlo. Pero el día de ayer yo fui al hospital y en la fila estaba conmigo una señora y comenzamos a platicar y me preguntó a qué iba o por qué estaba en el hospital y ya le dije a lo que yo iba. Y realmente yo con este tema iba muy fortalecida. De hecho, estoy fortalecida en mi hombre interior desde la semana pasada. El Señor me ha levantado. Y creo que al estar platicando con esta señora, ella me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes algo que no te puedo explicar. Es, no sé, una energía, una vibra muy bonita. Dice, no sé qué tienes tú. Yo sabía lo que ella estaba viendo. Yo sabía que ella estaba viendo a Cristo. Y le dije, gracias, Señor, porque te pueden ver a través de mí. Aunque no haya una explicación, yo sé que la gente puede verte a través de nosotros. Si nosotros no sabemos lo que es la iglesia, no tendremos una revelación genuina. La iglesia no es cualquier cosa, sino que el Señor Jesús con su muerte y su resurrección preparó su casa. Él estaba preparando la casa de Dios, la casa de su Padre. Recordemos pues que en lecciones anteriores vimos que el apóstol Pablo, mi esposo les dio ese tema, cuando les enseñaba que Pablo era un prisionero, mayordomo y ministro, y él podía ver a muchos de los misterios de Dios.
Así que nosotros no podemos ver esos misterios que vio Pablo si no somos prisioneros, si no somos mayordomos y si no somos ministros de Cristo. Dios le reveló el misterio escondido a Pablo. Entonces, entendamos que los secretos de Dios se reciben por revelación. Muchos hermanos creen que la revelación es solo lo que está escrito y que ya no hay más revelación. Pero si tenemos ese concepto, entonces solo necesitaríamos leer y al instante recibiríamos revelación. Pero podemos leer y no obtener ningún tipo de revelación. Es verdad que se puede tener una revelación escrita, pero es diferente que Dios se te revele a ti, que Dios te hable a ti. Es diferente saber que Dios te habla directamente a ti, porque una cosa es el logos y otra cosa es el rema. La palabra escrita se llama logos, que es la palabra meditada, es la palabra reflexionada o razonada. Y logos es la revelación de la palabra escrita, la doctrina en forma objetiva. El conocimiento, pues, en otras palabras, ¿no? Pero Dios no solo quiere que tengamos conocimiento, sino que lo que Él quiere es que experimentemos, que vivamos la palabra, que la palabra se forme en ti, que la palabra te constituya, que sea una palabra viva. A eso se le llama rema. El rema son palabras dichas en presente, dirigidas a un individuo en un momento específico. Es cuando tú sabes que Dios te está hablando a ti. El rema es mayor bendición para el pueblo de Dios. El rema es Dios hablándote y revelándose a ti como experiencia, como vida. Entonces el apóstol Pablo, a él se le reveló el misterio y lo escribió en Efesios 1, porque ahí se nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, para que Dios venga a ser Cristo, tuvo que pasar un proceso, el proceso de la encarnación. Al hablar del Dios triuno está implicado el proceso de la encarnación, su muerte y resurrección. Si queremos conocer a Dios como el que edifica la iglesia, entonces debemos conocer a Dios como el Cristo, porque todo lo relacionado con la iglesia fue planificado en Cristo. Y no podemos guiarnos por el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Entonces el misterio de Dios es cumplido, es completado con la encarnación de Cristo. Mientras Dios no estaba manifestado como Cristo, Él solamente era Dios, como la fuente, como el Creador, el Todopoderoso, ese Dios inalcanzable. Pero ahora se nos presenta como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu. Es decir, el Padre es la fuente y en encarnación es el Hijo. Y en resurrección produce la iglesia. Cristo en encarnación es el misterio de Dios. Pero Dios no se queda detenido. Él sigue otro proceso. Dios tuvo un vivir humano de 33 años y medio. Tuvo que morir y resucitar, ser entronizado y luego se derrama sobre sus discípulos como el Espíritu y entonces ahí se inicia la iglesia, el propósito eterno de Dios. El misterio debe ser entendido. El proceso de Dios no estaba terminado o manifestado hasta que se manifestó en Cristo. Pero ahora el misterio, les digo, continúa. Ahora el proceso lo continúa el Hijo. Ahora el proceso lo sigue Cristo, porque ellos tenían un itinerario. Ese itinerario se tenía que cumplir. Y el misterio de Cristo era formar la iglesia. La meta de estos dos misterios era la iglesia. Entonces, este proceso no puede pasar desapercibido, porque el misterio escondido de Dios es Cristo y la iglesia es el misterio de Cristo. Y decíamos que el Antiguo Testamento
se nos enseña que Dios es Dios y que Él está en el cielo. Pero ese Dios tenía un deseo, un propósito eterno. Ese deseo lo planificó antes de la fundación del mundo y todo lo planificó en Cristo. Por eso Cristo como creador es el primero, Él es el prototipo de toda la creación. Entonces, leamos Efesios 1:3 al 6. Efesios 1:3 al 6 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ese Dios poderoso e inalcanzable se encarna y se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para redimirnos y nos bendice con toda bendición espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Desde el capítulo 1, Pablo nos revela el proceso de Dios. Como Padre, Hijo y Espíritu es para dar el misterio de su voluntad. El misterio escondido cubre el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Y el misterio de su voluntad, es decir, su propósito eterno, cubre lo que es la iglesia. Entonces debemos unir todas las partes y dispensar el misterio, es decir, la manera de cómo Dios va a distribuir o administrar su misterio. Aunque no lo puedas explicar, lo puedes dispensar, o sea, la manera de llenar a las personas de Cristo. Entonces es impartirles las riquezas inescrutables de Cristo. Como les decía al principio, en ningún otro libro de la Biblia se nos da a conocer con tanta claridad lo que es la iglesia como el propósito eterno de Dios. La semana pasada estuvimos viendo el versículo 10 de Efesios 3, y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Veíamos que por medio de la iglesia, por medio de nosotros, sus hijos, Dios va a dar a conocer su multiforme sabiduría y lo va a hacer ante Satanás, ante los demonios, ante los ángeles caídos, ante las potestades. El propósito de todo el proceso que Dios lleva a cabo es para derrotar a su enemigo. La iglesia es para derrotar a Satanás. El Señor Jesucristo, en la manifestación de nuestro Dios en la carne, fue para vencer a su enemigo. Entonces la iglesia tiene el mismo propósito. Por eso en el capítulo 6 de Efesios se nos muestra que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra Satanás. Nuestra lucha no es para que tú te pelees con tu esposo o tu esposa, sino que nuestra lucha es contra las potestades. Nuestro proceso es para vencer a Satanás. Al único que Dios usa para vencer a Satanás es a Cristo. Es por medio de Cristo que la iglesia también puede vencer al enemigo. Ambos, Cristo y la iglesia, son los únicos que pueden vencer a Satanás. El enemigo no puede derrotar a Cristo, pero con la iglesia, desafortunadamente, él hace más bien con la iglesia lo que él quiere. Cuando una iglesia o cuando nosotros como iglesia no estamos suministrados por la vida de Cristo, Él pues nos tiene de una manera derrotada. Entonces sabemos nosotros como iglesia, nosotros tenemos un problema.
nosotros como iglesia avanzamos lento. Somos muy descuidados del propósito al que fuimos enviados a esta tierra. El Señor Jesús estaba listo para vencer al enemigo, pero la iglesia no responde. La iglesia no camina a la par de Cristo. La iglesia no se prepara para la batalla contra el enemigo. En lugar de eso, la iglesia pelea consigo misma. La iglesia pelea miembros con miembros. Entonces, porque se nos olvida que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás. Pero Dios es tan misericordioso, mis hermanos, que a la iglesia la sigue usando o sigue estando dentro de su propósito. Y Él la va a terminar y Él la va a llevar a cabo su propósito. Porque la iglesia es el propósito eterno de Dios. La iglesia es para dispensar, para administrar a Dios y para llenarte de las riquezas inescrutables. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cristo es para edificar la iglesia, Él es la roca. La misma revelación que le dio a Pablo directamente a su espíritu, le dijo que Él era el Hijo del Dios viviente. También se lo dio a Pablo directamente. Así que Cristo debe ser revelado a nuestro espíritu directamente, si no, no lo vamos a usar, no lo vamos a vivir. Vamos a estar construyendo bajo otro o edificando bajo otro fundamento, no vamos a estar en la roca. Ahí en Efesios 3, 2 al 5, Efesios 3, 2 al 5 dice: Así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual habéis entender cuál sea mi conocimiento, el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Escucha bien esta parte. Este misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí en el versículo 5 dice que este misterio en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y el motivo por el cual no se había dado a conocer es porque ellos no tenían el Espíritu dentro de sí. Porque ellos para recibir revelación debían de ser apóstoles y profetas de Dios para que se les revelara en su espíritu. Recordemos pues que un profeta o un apóstol no es el que tiene el título ahí colgado en la pared o el que te dice, toma, aquí está mi tarjeta de presentación con tal título. No, un profeta es el que habla por Dios, un profeta es el que habla de parte de Dios y un apóstol es el enviado de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros y podemos en función ser apóstoles y ser profetas. Y no debemos tenerle miedo a estas expresiones del apóstol Pablo de apóstoles y profetas, mientras no la usemos como un título para conseguir ganancias deshonestas. Por ejemplo, si ningún apóstol como título, ellos, si se presenta un apóstol como título, él te va a hablar o te va a administrar su vanidad, su vanagloria, su prepotencia, su arrogancia, cuando lo que él te debe de administrar es las riquezas de Cristo. Ninguno es apóstol como título, sino que somos enviados a hablar de parte de Dios, enviados a predicar a Cristo. Somos profetas cuando hablamos de parte de Dios, cuando somos la boca de Dios. Entonces, si funcionamos como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstol, como maestro, entonces la esencia o riqueza de Dios, que Dios les quiere administrar, lo va a hacer. Pero como decíamos, si tú usas tu título o lo haces para administrar tu orgullo o tu vanidad,
entonces no vas a impartirle la vida de Dios a las personas que te escuchan. Entonces, Efesios 3:5 dice, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y en la Reina Valera actualizada dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos profetas y en el Espíritu. Estos misterios no los podemos comprender con nuestra mente humana. No podemos entender cómo ese Dios grande se procesó y llegó a ser el Hijo. Y ahora se nos hace difícil entender cómo ese Hijo se procesa y ahora es la iglesia. Todos estos misterios, decía, son difíciles de comprender con nuestra mente humana. Si no se nos revelan por medio del Espíritu, a nuestro espíritu, va a ser difícil entenderlo. El hombre natural no entiende las cosas espirituales, sino que se disciernen por medio del Espíritu. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así lo dice Efesios 1:17. El misterio que no se les había dado a conocer a los hombres, sino que lo dio a los apóstoles y profetas en su espíritu. Pero ahora estamos incluidos nosotros, porque hemos aprendido que ese beneficio no es algo exclusivo de ciertos hermanos. La realidad es que todos los cristianos, todos los hijos de Dios, somos dones. Somos predicadores, somos profetas, somos enviados para decirle a los gentiles que pueden ser correyes juntamente con Cristo. Algunos judíos fueron los primeros que creyeron en el Evangelio y los gentiles venimos después. Pero lo maravilloso es que, o el misterio también, es que ahora somos miembros de un solo cuerpo. Dios de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, hizo un solo y nuevo hombre. Dios en Cristo hizo un solo y nuevo hombre, eliminando las nacionalidades. Ya no hay judío ni griego. Por eso Pablo, él dijo que su nacionalidad y sus logros los tenía como pérdida. Entonces nosotros, en la función de apóstoles y profetas, de evangelistas, de maestros, de pastores, no sabemos quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo. No lo sabemos, no podemos identificar quién es un hijo de Dios o quién va a ser parte de la iglesia. Por eso es necesario que hablemos a todos los gentiles. Eso es un mandato que se nos ha dado, de ir y predicar el evangelio del reino a todos. Otra cosa que debemos tener clara es que el Espíritu Santo nos va a guiar para que podamos entender la palabra, para que se nos revele, para que se haga carne en ti. Él nos dice que tanto judíos creyentes como gentiles creyentes somos coherederos con Cristo. Desde Abraham Dios nos dio promesa de que iba a ser un solo pueblo. Los gentiles serían agregados a los gentiles convertidos. Los del olivo silvestre ahora se injertan al olivo verde. A los judíos circuncidados del corazón, a ellos seríamos agregados nosotros los creyentes convertidos. ¿Y cuál era la promesa? La promesa era en Cristo Jesús. La promesa es la del Espíritu Santo, que Él no nos iba a dejar huérfanos. La promesa era que Dios iba a morar dentro de nosotros. Esa promesa viene desde Génesis 3:15. Génesis 3:15, si me pueden ayudar ahí a buscar, por favor. Dice,
y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo estaba profetizando la muerte y la resurrección de Cristo, y que la iglesia por medio de él vencería a su enemigo. Entonces el misterio escondido que se nos revela es para vencer a Satanás. Pues continuemos pues con este estudio, porque aún hay más. Ya hemos aprendido por qué Pablo era un mayordomo y por qué Pablo se decía yo soy prisionero, yo soy mayordomo, y es porque un mayordomo espiritual administra las riquezas de Cristo. También vimos que es un ministro y que para ambas funciones hay requisitos, y una de ellas o uno de esos requisitos es caminar dignamente. Ahí en Efesios 3:8 nos dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nosotros como mayordomos y ministros de Cristo debemos administrar esas riquezas a los hermanos, debemos usarlas para alumbrarles, para impartirles el misterio, saber cómo se sirve el misterio escondido. Y ahí en Colosenses 3:6 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Para saber que el misterio está en todas las cosas creadas, veamos también Romanos 1:20. Y Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, todas las cosas creadas sirven para explicar asuntos espirituales. Y en la Biblia encontramos tipos, figuras, sombras, metáforas, parábolas, para transmitir las riquezas inescrutables de Cristo. Y bueno, dirán, pues, ¿qué significa inescrutable? ¿O qué es las riquezas inescrutables de Cristo? La palabra inescrutable significa lo que no puede ser averiguado o comprendido, lo indescifrable, lo incomprensible. Entonces nosotros no podemos poner excusas para decir que no podemos. Nada puede detenernos. Debemos ser humildes, como ya les había dicho, ser pobres en espíritu y pedir al Señor que nos abra su palabra. Debemos leer y leer. Algunos dicen que nada se les queda, que tienen memoria de teflón. Pero ¿sabes que el decir que no entiendes es maldición? Entonces tú sigue escudriñando la palabra, sigue escuchándola y entenderás lo que el Señor te quiere revelar, porque Dios te quiere dar un rema para tu vida. Dios quiere darte la vida a través de su hablar. Entonces el misterio, lo que tú entiendas de la palabra, lo tienes que dispensar a otros, lo tienes que administrar a otros. Y ya para ir finalizando, leamos Efesios 3:10. Y Efesios 3:10 ya lo hemos estudiado y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ya ahorita llevo casi una hora hablándoles, pero en resumen, todos los versículos del 1 al 9 nos muestran un misterio escondido, pero en el 10 se nos dice para qué debemos conocer este misterio. Y decíamos que es para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que la multiforme sabiduría
va a ser dada a conocer no a las personas, sino a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo será posible que debemos dispensar el misterio escondido o el misterio de Dios y de Cristo a los hermanos para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer? Ya habíamos estudiado esto la semana pasada. Entonces veíamos que todo lo que el Señor nos ha dado a través del misterio escondido es para que Dios venza a su enemigo. Es para que Dios venza a Satanás, a los demonios, por medio de nosotros, por medio de su iglesia. Cristo ya venció como cabeza, pero falta el cuerpo. Al cuerpo le hace falta vencer al enemigo. Entonces, al ir leyendo los versículos, hasta llegar al versículo 20 de Efesios 3, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, de lo que es capaz de hacer Dios a través de la iglesia, es de vencer a su enemigo. Ahí en Efesios se nos habla del poder de en Efesios no se nos habla del poder de echar fuera demonios o sanar enfermos, sino del poder de la resurrección para que las personas puedan administrar el misterio de Dios a otros. El versículo 10 nos debe ayudar a entender que la iglesia es un lugar lleno de problemas, un lugar lleno de dificultades. Pero a la iglesia le toca dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y cómo será esto? Pues es la manera en que nosotros reaccionamos. O sea, todo lo que yo les he hablado hasta ahorita es simplemente para decirte que la manera en que nosotros reaccionamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, ahí se va a manifestar la sabiduría de Dios y la vamos a derrotar al enemigo a través de nuestra reacción, de Dios siendo nuestra sabiduría. La sabiduría se manifiesta cuando tienes problemas. Si tú no tienes problemas con tus hijos, si no tienes problemas con tu esposo o tu esposa, con tus compañeros de trabajo, con tus empleados, con tu jefe o con las personas que te rodean, si tú estás muy cómodo en tu entorno, ¿cómo vas a echar mano de la vida de Cristo que mora en ti? Pero cuando estamos pasando por situaciones negativas, quiero que sepas que estás siendo probado para ver si tu sabiduría para ver cuánta sabiduría de Dios hay en ti, para ver cómo usamos la sabiduría para salir adelante de esas situaciones. Dios nos mete presos para que se nos revele un misterio, se nos mete presos a veces en un problema, o a veces en una enfermedad, en una escasez o en una aflicción. Pero si nosotros no estamos conscientes que es Dios permitiendo todas las cosas, entonces no seremos presos de Dios, sino que seremos presos del diablo, y Él hará lo que se le antoje con nosotros. Y en vez de ser dispensadores en vez de ser los mayordomos y ministros, resultamos siendo personas derrotadas. Mis hermanos, que el Señor nos abra nuestros ojos para que podamos ver el misterio, ese misterio escondido, el misterio que es Dios y el misterio que es Cristo y el misterio que es la iglesia. El misterio se nos revela para que podamos vencer al enemigo. El propósito eterno es su iglesia. Su iglesia es para vencer al enemigo, porque la iglesia es Dios procesado, la iglesia es Cristo. Así que mi hermano, usted y yo contenemos la vida de ese Dios que se hizo hombre, que murió y resucitó y fue entronizado, y el resultado fuimos usted y yo como iglesia. Y viviendo una vida en resurrección, una vida apartada para Dios, entonces podemos cumplir su propósito,
que es el de vencer a su enemigo. Y finalmente vemos realizado ese propósito en Apocalipsis. Entonces, hasta aquí, el misterio es que ese Dios grande se hizo hombre y murió y resucitó. Y como el espíritu entra en el espíritu del hombre, se implanta como una semilla y lleva un proceso de maduración y finalmente está listo para la cosecha. Estará completamente listo para vencer al enemigo de Dios. La iglesia, hermanos, es algo maravilloso. La iglesia no es solamente un grupo de personas que están ahí perdiendo el tiempo. No. La iglesia es el Dios triuno procesado. La iglesia es Dios. La iglesia es Cristo. Y la iglesia en breve, si nosotros nos disponemos, en breve derrotará al enemigo. Hoy hay ciudades que están siendo probadas. La Ciudad de México estos días ha sido probada, ha sufrido una tragedia. Muchas familias están desconsoladas porque sus familiares han muerto de una manera trágica. En otros países vemos las noticias, en Colombia, en Honduras, en la India. Y todo esto, hermanos, solo es un principio de dolores. Esto solamente es una llamada de alerta para nosotros como iglesia, que despertemos, que el mundo no nos absorba, que nuestras aflicciones no nos consuman, sino que toda esta situación negativa las usemos para dar a conocer la sabiduría de Dios. Que estas situaciones negativas nos vuelvan nuestros ojos a nuestro Dios y que sus apóstoles y profetas que somos nosotros hablemos en todo tiempo de Él, en toda situación. Yo he estado yendo al hospital y lo primero que hablo es de Cristo. En cuanto se me da la oportunidad, yo estoy hablando la palabra, porque es lo que hay en mi corazón. La pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿De qué cosas estás hablando? ¿Hablas de tu trabajo? ¿Hablas del fútbol? ¿Hablas de tus problemas? ¿Hablas del COVID? ¿De qué hablas tú? Porque a nosotros se nos fue puesta una comisión de hablar, de ser los profetas, de ser los enviados de Dios. Y ahorita que están todas estas situaciones, las familias están llenas de problemas, es cuando debemos echar mano de la sabiduría. Los cristianos o la iglesia más que nunca debe de levantarse. Debemos de buscar al Señor y de pedirnos que se nos revele su palabra, que se haga viva, esa palabra vida en nosotros, que la iglesia madure, porque su venida está cerca. Esta tragedia que ocurrió en el metro aquí en la Ciudad de México, a mí me impactó muchísimo. Pude sentir el llamado de Dios. Pude sentir la agonía de las personas, la frustración, la angustia de las familias. Y yo dije, me impactó tanto cuando el metro cayó o la estructura del metro cayó sobre un auto. Segundos antes pasó un auto y la libró. Pero unos segundos después pasa otro auto y cayó todo sobre de él y pues me imagino que inmediatamente murieron. Y eso a mí me hizo recapacitar, me hizo pensar el velar y el orar, porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a partir de esta tierra.
Entonces nosotros debemos de estar velando y orando en todo tiempo. Por eso como iglesia tenemos que ser ese guerrero que derriba al enemigo. ¿Y cómo lo vamos a hacer si estamos derrotados? Si cuando tenemos problemas lo primero que hacemos es correr del Señor, alejarnos de la iglesia. Si la iglesia es un refugio, la iglesia es el lugar que Dios nos puso para ser consolados, para buscar del Señor. Y mis hermanos, pues hasta aquí es el mensaje. La iglesia es el propósito eterno del Señor. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el proceso de ese Dios grande que se hizo pequeño, pero cuando madure completamente a la iglesia, ahora sí se verá esa gloria y ese esplendor del Dios grande. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, ahora sí se verá con toda majestad ese Dios grande, vamos a exhibir todo lo que es Dios. Mientras tanto, sigamos velando, sigamos orando y sigamos buscando al Señor cada día más. Entre más problemas, entre más situaciones, más busquémoslo. Y si tú no estás pasando, gracias a Dios, pero anhela la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces oremos en esta noche para cerrar y darle gracias a Dios. Y si algo fue de bendición al Señor, toda la gloria es para Él. No es para mí, sino para mi Cristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que ese misterio escondido eres tú. Gracias porque tú nos das ese espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Gracias porque hoy nos muestras que la iglesia es el propósito eterno de tu corazón, Padre. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que en esta noche estuvieron atentos a tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a prepararnos como esos vencedores tempranos, Señor, como esa iglesia gloriosa, como esa novia que espera tu venida, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos consuelas, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces en nuestro hombre interior, Padre. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de parte de ti, Padre. Te doy gracias en esta noche. Te pido también que levantes a aquel que está en desánimo, Señor. Aquel que tiene sus emociones, Señor, muy distraídas, Padre, muy lastimadas. Aquel que tiene su alma, Señor, lastimada. Te pido que seas con él, que sane su corazón, que sea un corazón sano para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que estuvieron atentos a tu palabra, Señor. Gracias en esta noche, Señor Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, pues hemos terminado con esta lección número 31. Y pues gracias al Señor que estuvieron atentos en esta hora. Y pues les doy las gracias por todo. Y nos vemos hasta la siguiente reunión. Hasta pronto.